Hice que mi padrastro me confundiera con mi madre para que tuviéramos un romance. Sé que muchos me van a juzgar, pero esta es mi historia. Cuando mi madre se separó de mi padre, yo era muy pequeña y mi padre nunca quiso saber nada de mí, así que mi mamá fue madre soltera. Los años pasaron y mi madre no quería tener ninguna relación con nadie. Como tenía una hija y era mujer, pensaba que sería raro meter a un hombre en casa. Pero a medida que fui creciendo y entendiendo las cosas, empezó a hablar conmigo, diciéndome que necesitaba seguir adelante con su vida. Cuando tenía 19 años, mi madre empezó a salir con un hombre. Al principio pensé que no sería nada serio porque nunca lo llevaba a casa, hasta que lo conocí y él era simplemente el hombre más guapo que había visto en mi vida. Recuerdo que era bastante joven, casi adolescente, y me quedé completamente fascinada con él. Era súper simpático, me trató muy bien y así empezamos a convivir. Cuando estaba a punto de cumplir 20 años, es decir, más o menos un año después de que él entrara en nuestras vidas, empezó a venir más seguido a nuestra casa, cada vez aparecía más, hasta que terminó viviendo con mi madre. Siempre me miraba con un aire paternal y yo notaba que sentía ese amor de padre. Siempre cuidaba de mí, se preocupaba por mí, quería que lo viera como un padre. Él era un poco mayor que mi mamá y no tenía hijos. Terminó encariñándose conmigo y desarrolló ese sentimiento de protección. Mi madre consiguió un nuevo trabajo que requería viajar con frecuencia. Esa era una de sus mayores preocupaciones, viajar y dejarme sola. Pero cuando se casaron y él empezó a vivir con nosotras, mi mamá podía viajar mientras yo me quedaba con mi padrastro. Eran viajes cortos, de 1 o 2 días como máximo. Con esa cercanía empecé a confundir las cosas. Josan sabía que él no tenía ningún interés en mí, pero de mi parte empezó a surgir algo y me fui confundiendo más y más. Empecé a sentirme fascinada por él, a desearlo. Sentía cosas que sabía que no debía sentir. No quería estar con él de verdad, pero quería algo con él, aunque fuera solo una vez, solo un día, pero lo quería. Le di algunas indirectas, pero él ignoró todas o quizá no las notó o simplemente no quiso creerlo. Seguí así hasta que un día mi madre tuvo que viajar y estar fuera por 3 días. Sé que mucha gente me va a juzgar, pero no me arrepiento de haber hecho lo que hice. Siempre me dijeron que la familia era lo más importante, pero nadie te advierte lo complicadas que pueden volverse las cosas cuando el límite entre lo que es correcto y lo que no se desdibuja. Esta es mi historia y aunque muchos la considerarán inmoral, para mí, fue una serie de decisiones inevitables, guiadas por emociones que no lograba controlar. Todo comenzó cuando mi madre, Carmen, decidió volver a abrirse al amor después de años de criarme sola. Nunca trajo a ningún hombre a casa hasta que conoció a Alberto. Desde el principio supe que él era diferente. Era alto, de cabello canoso, con un porte que irradiaba seguridad. Cuando lo vi por primera vez, mi corazón dio un vuelco. En ese momento, lo atribuí a mi admiración por alguien que parecía tan perfecto para mi madre. Alberto comenzó a visitarnos con más frecuencia. Al principio, se mostraba amable y cariñoso conmigo, como intentando ganarse mi confianza. Me trataba como si fuera su propia hija. Y aunque al principio eso me incomodaba un poco, pronto me acostumbré. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me daba cuenta de que había algo en su presencia que me hacía sentir cosas que no debería. Cuando mi madre comenzó a viajar por trabajo, dejándonos solos por periodos cortos, la dinámica entre nosotros cambió. No era algo que él hiciera deliberadamente, era mi propia mente la que comenzaba a jugarme malas pasadas. Una noche, mientras cenábamos solos en el comedor, el silencio entre nosotros era casi insoportable. ¿Estás bien?, me preguntó, rompiendo la tensión. Sí, solo estoy un poco cansada, respondí. Aunque la verdad era que no podía dejar de observar cómo sus manos sujetaban el vaso de vino o la forma en que sus ojos me miraban con esa mezcla de curiosidad y preocupación. Josan, de esa noche, después de que se retiró a su habitación, me quedé en la sala reflexionando sobre lo que estaba sintiendo. Era una lucha constante entre la razón y un deseo que no podía controlar. Me odiaba por pensar así, pero también había una parte de mí que se negaba a retroceder. La situación escaló cuando un día, mientras mi madre estaba fuera, me propuse cocinar algo especial para los dos. Sabía que era una excusa tonta, pero necesitaba estar cerca de él, observar su reacción, intentar descifrar si alguna vez había pensado en mí de la misma manera que yo pensaba en él. Cuando se sentó a la mesa con una sonrisa agradecida, mi corazón se aceleró. Durante la cena, la conversación fluyó más fácilmente de lo habitual. ¿Cómo te va en la universidad?, preguntó con esa voz suave que siempre lograba calmarme. Bien, aunque a veces siento que no estoy haciendo lo suficiente. ¿Alguna vez sentiste que lo que haces no es suficiente?, le respondí, desviando la pregunta hacia él. Claro que sí. Todos lo sentimos en algún momento, pero lo importante es no rendirse. Tienes mucho potencial, Lucía.
¿Sabías eso? Sus palabras me llenaron de una calidez que no había experimentado antes. Era como si, por un momento, todo lo que hacía tuviera sentido solo porque él lo decía. Pero también había una parte de mí que deseaba algo más, algo que no podía confesar. Esa noche, cuando se despide. Para irse a dormir me acerqué demasiado. Fue un gesto aparentemente inocente, un abrazo de buenas noches, pero duró más de lo necesario. Sentí que su cuerpo se tensaba por un ese antes de apartarse. Buenas noches, Lucía dijo rápidamente antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé en silencio, tratando de descifrar lo que acababa de pasar. Había algo en su voz, una mezcla de confusión y algo que no lograba identificar. Esa noche apenas pude dormir, preguntándome si había cruzado una línea que no podría deshacer. A la mañana siguiente, el ambiente era distinto. Alberto evitaba mi mirada y, aunque intenté actuar con normalidad, la tensión era palpable. Me sentía atrapada entre el deseo y el miedo a las consecuencias de mis actos. Pero también sabía que había algo que había cambiado, y esa incertidumbre era como un veneno lento que consumía cada uno de mis pensamientos. Lo que no sabía en ese momento era que esa pequeña grieta en nuestra relación iba a abrir un abismo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días posteriores al incidente con Alberto fueron una mezcla de tensión y aparente normalidad. Mi madre, ajena a todo, continuaba con sus viajes y responsabilidades laborales, mientras que yo intentaba mantener las apariencias. Sin embargo, cada vez que estaba cerca de Alberto, la atmósfera se volvía sofocante. Era como si ambos compartiéramos un secreto que ninguno quería reconocer. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché un ligero golpe en la puerta. Me sobresalté al ver que era Alberto. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz seria pero tranquila. Asentí, tratando de disimular mi nerviosismo. Entró y cerró la puerta tras de sí, lo que hizo que mi corazón se acelerara. Lucía, necesitamos hablar, dijo, sentándose en el borde de mi cama. ¿Sobre qué? Intenté sonar despreocupada, pero mi voz temblaba ligeramente. Sobre lo que está pasando entre nosotros. Sus palabras me dejaron sin aliento. Era la primera vez que uno de los dos reconocía que algo había cambiado. Lo miré, incapaz de articular una respuesta. Finalmente, él continuó: no podemos seguir así, Lucía. Soy el esposo de tu madre y tú eres demasiado joven. Esto tiene que parar antes de que algo salga mal. Sentí una mezcla de humillación y rabia. ¿Qué significaba eso? Que él también había pensado en mí de esa manera, pero ahora estaba retrocediendo. ¿Algo salga mal?, repetí con un tono que traicionaba mi frustración. ¿Eso es todo lo que te importa? Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lucía, esto no está bien. No importa lo que sientas o lo que yo, se interrumpió, como si estuviera a punto de decir algo que no debía. Nada de esto puede continuar. No pude contener las lágrimas. Había esperado algo más, una señal de que no estaba sola en mis sentimientos, pero en cambio, solo había recibido rechazo. Entonces, ¿qué quieres que haga?, pregunté, mi voz quebrada. ¿Pretender que no pasa nada? Sí, respondía él con firmeza. Por el bien de todos, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Lucía, tú mereces algo mejor que esto. Mereces a alguien que pueda estar contigo sin ninguna culpa. No cometas el error de aferrarte a algo que no puede ser. Cuando se fue, me quedé sentada en la cama procesando lo que acababa de suceder. Sentía una mezcla de tristeza, frustración y algo que no quería: esperanza. Porque aunque sus palabras habían sido claras, había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me decía que esto no había terminado. El tiempo pasó y ambos hicimos un esfuerzo consciente por evitar cualquier situación que pudiera malinterpretarse, pero el destino pareció conspirar contra nosotros. Una noche, mientras mi madre estaba fuera, hubo un corte de energía en la casa. Me encontraba en la sala cuando escuché a Alberto entrar. ¿Estás bien?, preguntó, iluminando la habitación con la linterna de su teléfono. Asentí, pero mi voz me traicionó. Solo me asusté un poco. No te preocupes, voy a buscar unas velas. Cuando regresó, la luz tenue de las velas creó una atmósfera extrañamente íntima. Nos sentamos en la mesa de la cocina y aunque ambos intentamos mantener la conversación ligera, la tensión entre nosotros era palpable. En un momento, nuestras manos se rozaron al mismo tiempo que intentábamos mover una vela. Lo siento, dije, retirando mi mano rápidamente. No fui yo, respondió él, pero no apartó su mirada de mí. Ese momento, aunque breve, fue suficiente para encender una chispa que ambos habíamos tratado de apagar. Alberto se levantó rápidamente.
Voy a revisar el generador, dijo, casi escapando de la habitación. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que algo había cambiado nuevamente, y esta vez no sabía si habría vuelta atrás. Después de aquella noche del apagón, la relación entre Alberto y yo se volvió un campo minado. Cada interacción, por más trivial que fuera, estaba cargada de significados ocultos, miradas que se alargaban demasiado y silencios que decían más que las palabras. Por más que intentáramos actuar con normalidad, el ambiente entre nosotros era denso, como si el aire mismo conspirara para unirnos. Una tarde, mientras mi madre estaba fuera trabajando, me encontraba en la cocina preparando un café. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no lo escuché entrar. Cuando levanté la vista, él ya estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, observándome. ¿Te ayudo? ¿Con algo?, preguntó con esa voz calmada que siempre lograba desarmarme. No, estoy bien. ¿Quieres un café?, le ofrecí, tratando de mantener un tono casual. Joe-san, claro, dijo mientras se acercaba y tomaba asiento en la mesa. El sonido de la cafetera llenó el silencio entre nosotros, pero podía sentir su mirada fija en mí. Finalmente, cuando le serví la taza, nuestras manos se rozaron brevemente. Esa chispa familiar me recorrió el cuerpo, pero me obligué a apartarme rápidamente. Gracias, dijo, aunque su tono era diferente, más profundo, como si las palabras llevaran un peso adicional. Nos quedamos sentados en la mesa, bebiendo en silencio. Cada sorbo parecía una excusa para evitar decir algo que ambos sabíamos que estábamos pensando. Finalmente, él rompió el silencio. Lucía, esto tiene que parar, dijo de repente, dejando la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Lo miré, sintiendo que mi corazón se hundía en el pecho. ¿Esto?, pregunté, fingiendo no entender. Tú sabes a lo que me refiero. No podemos seguir así, jugando con fuego. No es justo para nadie, especialmente para tu madre. La mención de mi madre me hizo sentir una punzada de culpa, pero también de rebeldía. ¿Y qué hay de lo que sientes?, le desafié, apoyando las manos en la mesa y mirándolo directamente a los ojos. No me digas que todo esto es solo cosa mía. Él apartó la mirada, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que había aprendido a reconocer como un signo de frustración. Lo que siento no importa, Lucía. Lo que importa es lo correcto. Y esto no lo es. Su respuesta me enfureció. Sentía que estaba tratando de controlarme, de minimizar lo que había entre nosotros. Entonces, ¿por qué no te vas?, pregunté, mi voz alzándose. Si de verdad crees que esto está mal, ¿por qué sigues aquí? Su silencio fue la única respuesta que necesité. Lo miré, desafiándolo a decir algo, pero él solo se levantó de la mesa y salió de la cocina sin decir una palabra. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Alberto resonaban en mi mente, mezclándose con mis propios pensamientos. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero también sabía que no podía detenerme. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia él, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, mientras me preparaba para salir a una clase, encontré una nota en mi escritorio. Era de Alberto. Decí: Lucía, por favor, necesitamos hablar. Te espero esta noche en el jardín, Alberto. El corazón me dio un vuelco. Durante todo el día no pude concentrarme en nada, pensando en lo que quería decirme. Cuando finalmente llegó la noche, me dirigí al jardín con una mezcla de miedo y anticipación. Allí estaba él, de pie bajo la tenue luz de la luna. Cuando me vio, me hizo señas para que me acercara. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que me hizo temblar. Gracias por venir, dijo con un tono que no había escuchado antes, una mezcla de tristeza y resolución. ¿Qué querías decirme?, pregunté, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. Lucía, he estado pensando mucho en esto y creo que no podemos seguir ignorando lo que está pasando, pero también creo que debemos ser muy cuidadosos. Antes de que pudiera responder, un ruido proveniente de la casa nos interrumpió. Ambos nos giramos y lo que vimos hizo que mi corazón se detuviera. Mi madre estaba en la puerta del jardín, mirándonos con una expresión que era una mezcla de incredulidad y furia. La escena era surrealista. Mi madre, Carmen, estaba allí de pie en el umbral del jardín, con la mirada fija en nosotros. La expresión de su rostro era una mezcla de desconcierto y rabia contenida. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sentía mi corazón latiendo con fuerza y por el rabillo del ojo vi que Alberto también estaba paralizado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi madre con una voz que cortó el aire como un cuchillo. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Alberto dio un paso al frente, levantando las manos en un gesto de calma.
Carmen, no es lo que parece, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿No es lo que parece?, repitió ella, cruzando los brazos. Entonces dime, Alberto, ¿en qué estaba pensando mi marido al reunirse a solas con mi hija en medio de la noche? Su tono era glacial y cada palabra caía como un martillo. Alberto intentó explicar, pero ella lo interrumpió. No quiero excusas. Quiero la verdad. Sabía que esto era mi culpa. Había cruzado una línea y ahora todo se desmoronaba. Decidí que no podía dejar que Alberto enfrentara esto solo. Mami, fue mi culpa. 2010. Interrumpí mi voz, apenas un susurro. Yo le pedí que hablara conmigo. Necesitaba consejo y pensé que él podría ayudarme. La miré, esperando que mis palabras la calmaran, pero solo parecieron enfurecerla más. ¿Consejo?, replicó, mirándome con incredulidad. ¿Sobre qué, Lucía? ¿Qué tipo de consejo necesitas a escondidas y en plena noche? No sabía qué responder. Mi madre dio un paso hacia Alberto, su voz cargada de furia. 2010, ¿y tú qué tenías que decirle? ¿Qué no podía esperar a la luz del día? Habla. Carmen, por favor, calma. Lucía solo está confundida. Estaba tratando de ayudarla, dijo Alberto, intentando sonar convincente, pero su tono traicionaba su ansiedad. Mi madre lo miró con una mezcla de dolor y desprecio. No me hables de confusión, Alberto. Yo confié en ti, te dejé entrar en mi casa, en mi vida, en la vida de mi hija, y ahora me encuentro con esto. Sus palabras eran como golpes, cada una más pesada que la anterior. Alberto intentó acercarse a ella, pero mi madre levantó una mano para detenerlo. No te acerques. No quiero escucharte más esta noche. Se giró hacia mí y sus ojos estaban llenos de una mezcla de decepción y tristeza. Lucía, vete a tu habitación ahora. Quise protestar, quise explicarle, pero su tono no dejaba lugar a discusiones. Asentí y me dirigí a la casa, sintiendo las miradas de ambos clavadas en mi espalda. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Había arruinado todo, mi relación con mi madre, la estabilidad de nuestra familia, todo. Desde mi habitación podía escuchar fragmentos de la discusión entre ellos. La voz de mi madre era alta y furiosa, mientras que Alberto intentaba calmarla, aunque sus palabras eran indistinguibles. Finalmente, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, mi madre no estaba en casa. Encontré una nota en la mesa de la cocina que decía: necesito tiempo para pensar. No me busquen. Sentí un nudo en el estómago. Había esperado que las cosas pudieran arreglarse, pero ahora parecía que todo estaba roto. Alberto también estaba ausente. Pasé el día sola, Josan tratando de procesar lo que había sucedido. Pero por la noche, cuando finalmente regresó, su expresión era grave. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta de la sala tras de sí. Lo miré sin saber qué esperar. Tu madre necesita espacio y yo también tengo que tomar decisiones. Esto no puede seguir así, Lucía. ¿Qué vas a hacer?, pregunté con un nudo en la garganta. No lo sé, respondió, su voz llena de incertidumbre. Pero tenemos que encontrar una manera de arreglar esto antes de que sea demasiado tarde. La tensión entre nosotros era palpable, pero esta vez no había chispas de deseo, solo el peso de las decisiones que habíamos tomado. Sabía que esta era una encrucijada y que lo que ocurriera después cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Alberto lo miró y frunció el ceño. Antes de contestar, escuché un fragmento de la conversación. Josan, ¿cómo que no la encuentran? Su voz se volvió tensa. Díganme dónde fue vista por última vez. Cuando colgó, su expresión estaba pálida. Es tu madre, dijo, mirándome fijamente. ¿No pueden localizarla? El impacto de las palabras de Alberto cayó como un martillo. Mi madre estaba desaparecida y la culpa se deslizó sobre mí como una sombra pesada. No pude evitar pensar que todo esto era por mi causa, por las decisiones que había tomado y los límites que había cruzado. Alberto colgó el teléfono con una expresión que no había visto antes, una mezcla de angustia y determinación. Voy a salir a buscarla, dijo mientras se dirigía apresuradamente hacia la puerta. Me levanté de un salto y lo seguí. ¿A dónde vas? No sabemos nada. Podría estar en cualquier lugar. Lucía, necesito hacer algo. No puedo quedarme aquí sin moverme mientras ella está desaparecida. Su voz era firme, pero podía notar el temblor en sus manos mientras agarraba las llaves del coche. Sin pensarlo dos veces, dije: voy contigo. Al principio dudó, pero finalmente asintió.
Subimos al coche en silencio y la tensión entre nosotros era tan densa que casi podía tocarse. Alberto encendió el motor y comenzó a conducir hacia el centro de la ciudad, donde había sido vista por última vez, según la llamada que recibió mientras conducía su 8000 Dane. Intenté pensar en algo útil que decir, pero cada palabra que venía a mi mente se sentía vacía. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Esto no es solo culpa tuya, Lucía. Todos tenemos parte en esto. Su confesón me dejó sin palabras. Quise decir algo, disculparme o justificarme, pero él continuó: tu madre confiaba en mí y yo le fallé. Le fallé a ella y a ti. Esta no es la vida que deberías estar viviendo. Su tono era sincero, lleno de remordimiento, pero también de algo más, una especie de determinación que no había notado antes. Llegamos al centro de la ciudad y comenzamos a buscar. Pasamos por las calles que mi madre frecuentaba, preguntando en cafeterías y tiendas si alguien la había visto, pero no había rastro de ella. Cada no que recibíamos era como un golpe en el estómago. Finalmente decidimos detenernos en un pequeño parque donde solía ir a despejarse. Era de noche y las luces de las farolas apenas iluminaban los senderos. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. De repente, Alberto se detuvo. Allí, dijo, señalando hacia un banco al final del parque. Allí estaba mi madre, sentada con los brazos cruzados, mirando al suelo. Parecía ajena a todo, como si el mundo hubiera desaparecido a su alrededor. Mi corazón se aceleró y corrí hacia ella. Mami, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Estábamos tan preocupados. Ella levantó la vista y me miró. Había lágrimas en sus ojos, pero también una frialdad que nunca había visto antes. ¿Preocupados?, dijo, su voz llena de sarcasmo. Eso es nuevo. Pensé que todos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos para preocuparse por mí. Su tono era cortante y sentí que cada palabra era un reproche directo. Alberto se acercó lentamente, manteniendo la distancia. Carmen, por favor, volvamos a casa. Podemos hablar de todo esto. ¿Hablar? Se levantó, enfrentándolo con una mirada llena de dolor. ¿Hablar de qué, Alberto? ¿De cómo destruiste mi confianza? ¿De cómo permití que entraras en mi vida para que la destrozaras desde dentro? Mami, por favor, solo queremos arreglar esto. Intervine, intentando calmarla. Tú. Se giró hacia mí y su mirada me perforó el alma. Eres mi hija, Lucía. Lo que hiciste, lo que permitiste que pasara, no lo puedo entender. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Alberto dio un paso hacia ella, pero ella levantó una mano para detenerlo. No te acerques. No quiero verte. No quiero ver a ninguno de los dos. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del parque. Intenté seguirla, pero Alberto me detuvo colocando una mano en mi brazo. Dale espacio, dijo suavemente. Necesita tiempo para procesar todo esto. Lo miré y por primera vez vi en sus ojos la profundidad de su propia culpa. Estaba tan roto como yo, pero sabía que eso no cambiaba nada. Habíamos cruzado un límite y ahora estábamos enfrentando las consecuencias. Esa noche, cuando regresamos a casa, el silencio era insoportable. Me encerré en mi habitación Jousand, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la expresión de mi madre. Sabía que había perdido algo importante, algo que tal vez nunca podría recuperar. Horas más tarde, cuando finalmente me dormí, fui despertada por un golpe en la puerta. Era Alberto. Necesitamos hablar, dijo su voz grave. Sabía que lo que iba a decir cambiaría todo de nuevo. Cuando abrí la puerta, encontré a Alberto con una expresión que nunca había visto en él antes. Había algo desgarrador en su mirada, como si estuviera a punto de derrumbarse, pero también una firmeza que me puso nerviosa. Sabía que lo que iba a decir cambiaría todo, pero no estaba preparada para escucharlo. Lucía, tenemos que hablar y esta vez no podemos esquivar la verdad, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Me senté en el borde de la cama, intentando controlar los latidos de mi corazón. Alberto se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Su postura reflejaba tensión, pero también determinación. Carmen nos vio juntos anoche. Eso no se puede deshacer. Lo que tenemos que decidir ahora es qué vamos a hacer con esta situación. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. La gravedad de la situación finalmente cayó sobre mí. Había una parte de mí que quería gritar, que quería culparlo por todo lo que había sucedido, pero también sabía que yo era igualmente responsable. ¿Y qué se supone que hagamos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esto no tiene solución. Mi madre no nos perdonará nunca. Alberto bajó la mirada,
como si mis palabras confirmaran algo que ya sabía. Tal vez no, pero eso no significa que no debamos intentar arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Repetí, sintiendo que la frustración se acumulaba en mi pecho. ¿Cómo? Confesando todo, rogándole que nos entienda. Sabes que eso no va a pasar. Alberto se pasó una mano por el cabello, un gesto que había aprendido a reconocer como un signo de frustración. Josan, no estoy diciendo que sea fácil, Lucía, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con ella. Este secreto nos está destruyendo a todos. La palabra honesto se sintió como una burla cruel. Habíamos construido esta situación sobre una red de mentiras y deseos no confesados, y ahora él hablaba de honestidad como si fuera una solución mágica. ¿Y qué quieres que diga? Pregunté, levantándome de la cama. ¿Que estoy enamorada de ti? ¿Que hice todo lo posible para que esto sucediera? ¿2010? ¿Que traicioné a mi propia madre? Mis palabras lo golpearon como una bofetada. Vi cómo sus hombros se tensaban, pero no dijo nada. En cambio, después de un momento de silencio, respondió con un tono tranquilo pero cargado de emoción. No necesito que digas nada, Lucía. Solo quiero que entiendas que esto no puede continuar. No importa lo que sientas o lo que yo sienta. Tenemos que detenernos aquí. Por tu madre, pero también por ti. Había una parte de mí que quería odiarlo por esas palabras, pero también sabía que tenía razón. Lo que habíamos hecho era imperdonable y las consecuencias estaban empezando a manifestarse de maneras que no podíamos controlar. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pregunté, cruzando los brazos. Voy a hablar con tu madre, dijo, su voz firme. Voy a explicarle todo. Merece saber la verdad, incluso si eso significa perderlo todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que esto era lo correcto, pero también sabía que significaba el fin de todo. Alberto se acercó y colocó una mano en mi hombro. Lucía, no importa lo que pase después de esto, siempre voy a desear que encuentres la felicidad, que construyas una vida que valga la pena. Pero esta no es la manera. No pude responder. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras él se daba la vuelta y salía de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche no pude dormir. Sabía que el día siguiente traía consigo una confrontación inevitable, una que podría destruir todo lo que quedaba de nuestra familia. A la mañana siguiente me desperté con un nudo en el estómago. Cuando bajé a la cocina, encontré a mi madre y a Alberto sentados en la mesa. El ambiente era tenso y sabía que habían estado hablando. Mi madre me miró con una expresión que era imposible de leer. Lucía, ¿puedes sentarte? Tenemos que hablar. Su voz era tranquila, pero había un filo en ella que me puso los nervios de punta. Me senté, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Alberto bajó la mirada y supe que él ya había contado todo. Necesito escuchar esto de ti, dijo mi madre, mirándome directamente a los ojos. Quiero saber la verdad, toda la verdad. Sus palabras eran un desafío. Josan, y sabía que no podía esconderme más. Era el momento de enfrentar las consecuencias de mis acciones. El aire en la cocina era denso, casi irrespirable. Mi madre, Carmen, estaba sentada frente a mí, con los brazos cruzados, una expresión que alternaba entre el dolor y la determinación. Alberto, a su lado, permanecía en silencio, su mirada clavada en la mesa, como si no pudiera soportar mirarme. Sabía que ese momento era inevitable, pero eso no hacía que fuera menos aterrador. Lucía, dijo mi madre, su voz firme pero tambaleante. Quiero escuchar esto de ti. ¿Qué ha pasado realmente entre ustedes? Mi boca se secó instantáneamente. Mi mente buscaba desesperadamente una forma de explicar algo que ni siquiera yo entendía completamente. Quise mirar a Alberto en busca de apoyo, pero él no levantaba la vista. Estaba completamente sola. Mami, yo comencé 2010, mi voz temblando. No fue algo planeado. Simplemente sucedió. No sé cómo explicar cómo me sentí, pero solo quería que él me viera. Mi madre frunció el ceño y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Que te viera? ¿Qué significa eso? Lucía. Él es mi esposo. ¿Cómo pudiste siquiera pensar que esto estaba bien? No está bien. Lo dije rápidamente, sintiendo como mi voz se quebraba. Pero yo nunca quise que esto pasara. Josan, no fue solo culpa mía. Finalmente, Alberto levantó la mirada, su rostro estaba lleno de culpa, pero también de determinación. Carmen, ella tiene razón. Esto no es solo su responsabilidad. Yo también cometí errores graves. Dejé que las cosas se salieran de control cuando debía haberlas detenido desde el principio.
Mi madre se giró hacia él, sus ojos llenos de furia. ¿Errores? ¿Eso es lo que llamas lo que hiciste? Me traicionaste de la peor manera posible. Alberto bajó la cabeza nuevamente, incapaz de enfrentar su mirada. Tienes toda la razón. No hay excusa para lo que hice. Pero estoy aquí porque creo que mereces saber la verdad. Mereces saberlo todo. Mi madre dejó escapar una carcajada amarga. ¿La verdad? Muy tarde para eso, Alberto. La verdad debería haber llegado antes de que destruyeras nuestra familia. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, mi madre se levantó Joseon, su mirada alternando entre los dos. No puedo seguir aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito espacio. Necesito pensar. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo y se giró hacia mí. No te odio, Lucía, pero tampoco puedo mirarte ahora mismo. Me has roto el corazón. Sus palabras fueron como un puñal. La vi salir y el sonido de la puerta cerrándose resonó en toda la casa. Alberto y yo nos quedamos en silencio. Finalmente, él habló. Joseon, voy a irme, Lucía. Creo que es lo mejor para todos. Mi corazón se detuvo. Había imaginado este momento, pero escucharlo decir esas palabras era algo completamente diferente. ¿Qué quieres decir con que te vas? Pregunté, mi voz llena de pánico. Tu madre necesita espacio y yo no puedo quedarme aquí después de lo que ha pasado. Solo empeoraría las cosas. Quise protestar, pero sabía que tenía razón. Alberto comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo y se giró para mirarme. Espero que encuentres una manera de arreglar las cosas con tu madre, Lucía. Ella te ama más de lo que crees. Y con eso, se fue. Me quedé sola en la cocina, sintiendo que todo a mi alrededor se desmoronaba. No había manera de reparar lo que había sucedido. Lo único que quedaba era enfrentar las consecuencias. Horas más tarde, mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido, pero el contenido me dejó helada. Sui Tausend Dain. Piensas que todo ha terminado, pero esto es solo el comienzo. El mensaje en mi teléfono seguía brillando en la oscuridad de mi habitación. Piensas que todo ha terminado, pero esto es solo el comienzo. Las palabras parecían un eco siniestro que resonaba en mi mente una y otra vez. Intenté convencerme de que era una broma, tal vez una equivocación, pero algo en mi interior me decía que no era así. Encendí la luz de mi cuarto y me senté en la cama, mirando el mensaje. Joseon, mi corazón latía rápido. Un sudor frío me recorría la espalda. Pensé en llamar a Alberto, pero después de nuestra última conversación, sentía que él no querría saber nada más de mí. En lugar de eso, decidí enviar un mensaje al número. ¿Quién eres? ¿Qué quieres decir con esto? Esperé mirando la pantalla, pero no hubo respuesta. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó una contestación: no puedes escapar de las consecuencias. Estás a punto de descubrir cuán lejos pueden llegar las mentiras. Mi estómago se hundió. Quienquiera que fuera esta persona, sabía algo que podía destruir lo poco que quedaba de mi vida. Intenté pensar en quién podría estar detrás de esto, pero no había nadie más que conociera la situación aparte de mi madre, Alberto y yo. ¿Sería posible que mi madre estuviera jugando algún tipo de juego para castigarme? Pero no era su estilo. Ella era directa, brutalmente honesta. Las siguientes semanas se sintieron como una tortura psicológica. El número continuó enviándome mensajes crípticos, cada uno más inquietante que el anterior. Tu madre no es la única que has traicionado. Alguien está mirando. La verdad siempre encuentra su camino. Cada mensaje se sentía como un golpe en mi ya frágil estado emocional. Intenté concentrarme en mi vida cotidiana, pero era imposible. La culpa y el miedo me carcomían y pronto comencé a notar cosas extrañas. Un coche estacionado fuera de la casa durante horas, llamadas que terminaban tan pronto como contestaba, sombras que parecían moverse en las esquinas de mi visión. Una noche, cuando estaba a punto de irme a dormir, escuché un ruido en la planta baja. Mi corazón se detuvo. Cogí mi teléfono y bajé las escaleras con cuidado, cada paso resonando en el silencio de la casa. Cuando llegué a la sala, vi que la puerta principal estaba ligeramente abierta. Mi mente se llenó de terror. ¿Alguien había entrado? Hola. Pregunté, mi voz temblando. No hubo respuesta. Caminé hacia la puerta y la cerré con llave, revisando 2 veces que estuviera bien asegurada. Cuando me giré, casi grito al ver una figura en la sombra. Era Alberto. Alberto, ¿qué estás haciendo aquí? Casi me matas del susto.
Lo siento, dijo, levantando las manos en gesto de disculpa. Intenté llamar, pero no contestaste. Necesitaba hablar contigo. Había algo en su tono que me hizo preocuparme. ¿Qué está pasando? Pregunté cruzándome de brazos. ¿Has recibido mensajes extraños? Preguntó directo al grano. Mi corazón se hundió. ¿Él también estaba recibiendo mensajes? Sí, tú también. Asintió y sacó su teléfono para mostrarme los mensajes que había recibido. Eran similares a los míos, pero con un giro aterrador. No puedes protegerla. Sabemos lo que hiciste. Todo se expondrá pronto. Esto no es una coincidencia, dijo Alberto, su voz baja pero urgente. Alguien sabe lo que pasó y está jugando con nosotros. ¿Pero quién? Pregunté desesperada. ¿Qué quieren? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero antes de que podamos hacer algo, necesitas saber algo más. Se detuvo, como si le costara encontrar las palabras correctas. Finalmente. Tu madre también está recibiendo estos mensajes. El mundo pareció derrumbarse bajo mis pies. Si mi madre estaba involucrada, esto iba mucho más allá de lo que podía imaginar, y por primera vez sentí que había alguien más en la ecuación, alguien que no habíamos considerado. Necesitamos hablar con ella, dije, mi voz apenas un susurro. Esto tiene que parar. Alberto asintió, pero antes de que pudiera responder su teléfono vibró. Lo miró y su rostro se puso pálido. Es otro mensaje, dijo, mostrándome la pantalla. El mensaje de si nos vemos mañana. ¿Sabes dónde? La sensación de peligro era ineludible. No sabíamos quién estaba detrás de todo esto, pero una cosa era el juego había cambiado y las reglas ahora eran de ellos. El mensaje que Alberto había recibido cambió completamente la dinámica de nuestra situación. Nos vemos mañana. ¿Sabes dónde? Era directo y ominoso, y ambos sabíamos que no podíamos ignorarlo. Esa noche apenas dormimos, con la ansiedad devorándonos mientras intentábamos preparar nuestras mentes para lo que fuera que nos esperaba a la mañana siguiente. Alberto y yo nos encontramos en la cocina. Había un silencio pesado entre nosotros mientras bebíamos un café rápido. Ninguno de los dos sabía cómo empezar la conversación que debíamos tener, hasta que finalmente él rompió el silencio. Voy a ir solo, dijo, dejando la taza sobre la mesa con firmeza. ¿Qué? Respondí, mi voz subiendo de tono. Ni lo sueñes. Si esto tiene algo que ver con lo que hicimos, yo también tengo que estar allí. Lucía, esto podría ser peligroso. No sabemos quién está detrás de esto ni qué quieren. No voy a ponerte en riesgo. ¿Y crees que voy a quedarme aquí esperando? No, Alberto. Esto nos afecta a los dos. Vamos juntos o no voy a dejar que vayas. Su mirada se suavizó por un momento, pero luego asintió con resignación. Sabía que discutir conmigo no iba a servir de nada. El mensaje no especificaba una hora, pero ambos sabíamos exactamente dónde debíamos ir. Había un lugar al que habíamos ido juntos en varias ocasiones, un mirador apartado en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido un refugio para mí en los momentos de tensión. Era evidente que quien enviaba los mensajes sabía más de lo que podíamos imaginar. Condujimos en silencio, el ruido del motor siendo la única compañía mientras nos acercábamos al mirador. Mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente llegamos, el lugar estaba desierto. La vista era tan hermosa como siempre, pero la tensión en el ambiente la convertía en algo siniestro. ¿Y ahora qué? Pregunté, mirando a mi alrededor. Esperamos, respondió Alberto, con los ojos fijos en el horizonte. No tuvimos que esperar mucho. Josan, una figura, emergió de entre las sombras, caminando hacia nosotros con pasos seguros. Cuando finalmente pude ver su rostro, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Era mi madre. Mami, ¿qué estás haciendo aquí? Pregunté, mi voz llena de confusión y miedo. Ella no respondió de inmediato. Su expresión era una mezcla de frialdad y determinación, algo que nunca había visto en ella antes. Finalmente habló. Pensaste que no lo sabía todo, ¿verdad? Pensaste que podrías ocultarme lo que hiciste, pero nunca subestimes a una madre, Lucía. Miré a Alberto buscando algún tipo de explicación, pero él estaba tan sorprendido como yo. No entiendo. ¿Tú enviaste los mensajes? Pregunté, dando un paso hacia ella. Fui yo, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Quise darles una oportunidad de confesar, pero ninguno tuvo el valor, así que decidí actuar. ¿Actuar? ¿Qué significa eso? Intervino Alberto, su voz firme pero tambaleante. Mi madre lo miró con desprecio. Significa que voy a asegurarme de que ambos enfrenten las consecuencias de sus actos.
Me destrozaron, pero no voy a permitir que se salgan con la suya. Antes de que pudiera decir algo más, sacó un sobre y lo lanzó hacia nosotros. Alberto lo abrió con manos temblorosas, y al sacar los documentos, su rostro perdió todo color. ¿Qué es esto?, pregunté, arrebatándole los papeles. Eran copias de mensajes, fotos nuestras juntos, incluso grabaciones de audio. Era evidente que mi madre había estado recolectando evidencia durante semanas, tal vez meses. Esto es lo que voy a usar si alguno de ustedes intenta acercarse a mí otra vez, dijo mi madre. No quiero verlos, no quiero hablar con ustedes y definitivamente no quiero que sigan arruinando mi vida. ¿Quedó claro? Las palabras se atascaron en mi garganta. No había nada que pudiera decir para arreglar esto. Alberto intentó hablar, pero mi madre lo detuvo con un gesto. Esto no es una discusión. Esto es un fin. Adiós. Se dio la vuelta y se marchó, dejándonos allí solos bajo el cielo abierto. Sentí una mezcla de alivio y desesperación. Esto había terminado, pero a un costo que nunca habría imaginado. Alberto finalmente rompió el silencio. Tienes que seguir adelante, Lucía. Esto no es vida. No respondí. Simplemente miré al horizonte, sabiendo que el futuro era incierto y que las heridas que habíamos causado nunca sanarían por completo. El tiempo pasó, pero las cicatrices de lo que había sucedido quedaron grabadas en cada uno de nosotros. Lo que habíamos vivido no era algo que pudiera olvidarse fácilmente y mucho menos perdonarse. Sin embargo, el tiempo tiene una forma extraña de poner las cosas en perspectiva, aunque nunca de borrarlas por completo. Decidí dejar todo atrás. Me mudé a otra ciudad, lejos de mi madre, de Alberto y de los recuerdos que me atormentaban. Comencé una nueva vida, intentando encontrar una versión de mí misma que no estuviera definida por los errores del pasado. Fue difícil, pero con el tiempo encontré una estabilidad frágil. Me inscribí en la universidad y empecé a estudiar psicología. Quise entender cómo había llegado a tomar decisiones tan destructivas, no solo para mí, sino para las personas que más amaba. Nunca volví a hablar con mi madre. Cada vez que pensaba en llamarla, el peso de la vergüenza me detenía. Sin embargo, nunca dejé de pensar en ella, de preguntarme si algún día podríamos reconstruir algo de lo que habíamos perdido. Sabía que la respuesta estaba en sus manos. Carmen, mi madre, también se alejó de todo. De todo. Vendió la casa familiar y se mudó a un pequeño pueblo en el norte de España donde nadie conocía su historia. Allí encontró algo de paz. Abrió un pequeño café, un sueño que siempre había tenido pero que nunca había podido cumplir por estar criando a una hija sola. Aunque intentó seguir adelante, las heridas seguían abiertas. A menudo se preguntaba qué había fallado, si había algo que podría haber hecho diferente para evitar que su mundo se desmoronara. Nunca intentó contactarme, pero tampoco cambió su número de teléfono. Era su forma de decir que si alguna vez estaba lista, ella estaría ahí. Alberto, después de aquella confrontación final, Alberto desapareció de nuestras vidas. Dejó un mensaje corto y directo para mi madre disculpándose y deseándole lo mejor. Nadie volvió a saber de él por meses hasta que descubrí a través de las redes sociales que había regresado a su ciudad natal y estaba trabajando en una pequeña empresa de construcción. Parecía haber encontrado una rutina sencilla lejos del caos que había creado. Alberto nunca intentó contactarme y yo tampoco lo busqué. Ambos sabíamos que cualquier interacción solo serviría para reabrir heridas que necesitaban tiempo para sanar. Era mejor así. A veces me pregunto si el destino de verdad existe. Si cada decisión que tomamos nos lleva inevitablemente a donde estamos destinados a estar. No tengo una respuesta, pero sé que las elecciones que hice cambiaron para siempre la trayectoria de 3 vidas. Cometí errores, algunos imperdonables, pero también aprendí. Un día, mientras caminaba por una calle tranquila en mi nueva ciudad, vi a una niña jugando con su madre. Sus risas llenaron el aire y por un momento sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Pensé en mi propia madre, en la relación que habíamos perdido y me prometí que algún día intentaría enmendar lo que había roto. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro siempre está lleno de posibilidades. Y aunque el camino hacia la redención es largo y doloroso, también es el único camino que vale la pena recorrer.